Los temas que entran al parcial son la fuerza electromotriz, entra lo que es aplicación a circuitos eléctricos, RL, RC y RLC. Esas aplicaciones a circuito eléctrico lo veremos ya en la próxima sesión de la monitoría. Y listo, eso sería todo lo que entraría para este último examen. Literalmente ese examen es el más fácil de todos de física de campos. Listo, entonces vamos a empezar con ese primer ejercicio. El ejercicio nos dice que, un momento, bueno, pero voy a explicar un poco más sobre la teoría sobre lo que consta la fuerza electromotriz o la FEM inducida. Entonces, la FEM inducida se denota como una E cursiva, que es igual a la menos la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Sí o qué? ¿Y cómo calculamos también el flujo eléctrico? El flujo eléctrico va a ser igual a la ley de Ampere, que nos dice que la integral cerrada por un campo producto punto, la diferencial de superficie es igual a mu por i. Listo. Estas ecuaciones es la que vamos a necesitar para esta sesión. y para y para una inductancia sería la F es igual a la menos n. N cuando le dan un inductor quiere decir el número de espiras que tiene ese inductor, ¿sí o qué? Te lo voy a poner por acá. N es igual a número de espiras por longitud. Entonces, la fuerza electromotriz de un inductor sería N, la derivada parcial del flujo eléctrico, magnético, perdón, respecto al tiempo. Listo. Entonces, yo creo que eso sería lo más básico para este examen. Entonces ya podemos hacer los ejercicios. Entonces nos dice, una bobina constituida por 200 vueltas de alambre tiene un perímetro de 72 centímetros en forma cuadrada. Si el campo cambia brutalmente de 0 a 0.5 Tesla en 0.8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la F inducida? Ok, entonces, para empezar, como es un inductor, vamos a empezar que la F es igual a menos el número de vueltas por la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces esto es una igual a la menos número de vueltas y recordemos que la derivada es una diferencial. Entonces sería la diferencial del flujo magnético respecto a una diferencial del tiempo. Entonces la diferencial del flujo magnético se dice que va de 0 a 0.5 teslas, que sería flujo magnético final menos la inicial, que sería 0.5. Y n nos dice que son 200 vueltas. Listo. 200. Entonces, la diferencia entre el flujo magnético es 0.5 sobre el flujo del tiempo, que es de 0 a 0.8 segundos. Que la diferencial sería los mismos 0.8 segundos. Pero nos dicen 72 centímetros. Recordemos que el n es número de vueltas por una longitud. La longitud nos están dando en centímetros, entonces hay que convertirlo en metros. Listo. Entonces, para convertir 72 centímetros a metros, hacemos un conversor que 100 centímetros
100 centímetros es 1 metro. Entonces eso nos daría 72 sobre 10. Listo. Entonces lo aplicamos acá. 72 sobre 10. Entonces la P en el inductor sería el cálculo de esto que nos da menos 200 por 0.3 sobre 0.8 por 72 sobre 10. Y nos dicen que una olla consumida tiene un perímetro en forma cuadrada. Sí, sí o qué. Entonces, esto lo dimos por 4, porque un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, vamos a multiplicarlo por 4. Listo. Y esto, como es una base, esto iría al cuadrado, porque es base por altura. Lo multiplicamos al cuadrado y eso nos da unos 243 voltios. Listo. Eso sería lo que sería la fuerza inducida en un inductor, valga la redundancia. Listo, entonces, si tienen alguna duda, una pregunta, me pueden preguntar. Y si no, pues pasamos al segundo ejercicio. Listo. Ok. Vamos para el otro ejercicio. Ese es más tipo parcial, que nos dice, una barra desliza sin fricción debido a una fuerza externa F, tal como se muestra en la figura. Si se tiene una resistencia de igual a 6 ohmios y una longitud de 1.2 metros y un campo magnético de 2.5 teslas entrando una hoja. ¿A qué rapidez deberá moverse la barra para producir una corriente eléctrica de 0.5 amperios en el resistor? Listo, entonces vamos a empezar con la fuerza electromotriz, que nos decía que la F es igual a la menos derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo hallamos el flujo magnético? El flujo magnético, con la ley de Ampère, nos dice que es la integral cerrada por el campo por la diferencial de área. Entonces, recordemos que el campo es una constante, sale la integral. Y la diferencial de área sería la longitud L, que sería la de la barra que se desplaza por la diferencial de X. El de X porque va a avanzar en el sentido X. Listo. Entonces, ya aplicamos esta ecuación acá. Entonces, la F inducida sería igual a la menos la derivada parcial por el campo, la longitud por una diferencial de X sobre respecto al tiempo. Listo. Entonces, ya conociendo la fuerza electromotriz con la ley de Ohm, sabemos que la F es igual a la corriente por la resistencia. Y recordemos que la F es valor absoluto, siempre tiene que dar positivo. Entonces despejamos la corriente R y nos dará que la F en valor absoluto sobre R, que nos da que la corriente es igual a, pero faltó despejar acá. Entonces sacamos las constantes, que sería menos el campo, la longitud
la diferencial de x respecto al tiempo. Y esta, por física mecánica, sabemos que es la velocidad. Entonces la Fm es igual a menos el campo magnético, la longitud por la velocidad. Y ya la aplicamos en la ecuación para hallar la corriente inducida, que nos daría el campo, longitud por la velocidad sobre la resistencia. Y esa sería la corriente eléctrica del circuito. Listo. Entonces, nos están pidiendo a qué rapidez se deberá mover. Entonces hay que hallar la velocidad. Vamos a borrar esto. Y para hallar la velocidad la aplicamos con la fuerza de Newton. La segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la corriente por la longitud producto cruz el campo magnético. Listo. Entonces la fuerza sería I, que sería B, por esta L sería el cuadrado, por la velocidad, sobre R, producto cruz el campo magnético. Entonces, hay que hallar las direcciones de cada componente. Entonces, de I y L, ¿qué dirección tomaría? Por ejemplo, la longitud, el vector longitud es el que va a tomar la dirección. En este caso sería en el sentido I positivo. ¿Por qué? Porque recuerde que la ley de la inductancia, si el campo magnético está entrando, en ese caso está entrando a la página, en ese caso en el computador, se tiene que oponer a esa fuerza. Entonces, con la ley de la mano derecha, tienen que apuntar con el dedo saliendo de la pantalla y cerrar. Como podemos ver, cierra este sentido. ¿Sí o no? Entonces, a ese sentido se va a mover el vector longitud. Listo. Si tienen alguna duda, me están preguntando. Entonces, el vector longitud se mueve en dirección y positivo. Y como nos dice en el texto, el campo magnético entra a la hoja, o sea, va en menos K. Listo, entonces por la regla de la mano derecha, vamos a borrar por acá, sabemos que la fuerza es igual a B por B, B al cuadrado. No le voy a poner acá arribita. Voy a borrar esto, y voy a poner acá. Entonces sabemos que la fuerza es igual a B al cuadrado, L al cuadrado por la velocidad sobre R. ¿Y en qué dirección? Con la regla de la mano derecha nos buscamos hacia arriba y cerramos hacia abajo, el menos J. Listo. Si tiene alguna duda me están preguntando. Entonces, para ponerlo más perfecto, entonces sería el campo de la fuerza es igual a menos B al cuadrado, la longitud al cuadrado, la velocidad sobre R. Vamos a borrar por acá. Y recordemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Igual, entonces ya obteniendo esto, sabemos que el área, ves que el área, la aceleración es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es igual a menos b al cuadrado, l al cuadrado, la velocidad sobre r. Listo. Vamos a borrar por acá. Continuamos. Entonces ya despejamos db y la velocidad lo mandamos a ir al otro lado, que es igual
A menos B al cuadrado, el campo al cuadrado, la longitud al cuadrado, sobre M por R, la masa por la resistencia. Listo. Entonces ya le ponemos una integral. La integral de la velocidad iría de una velocidad inicial hasta una velocidad v. Y en la otra parte también vamos a integrar respecto a un dt, respecto al tiempo, que iría desde 0 hasta t. Listo. Ya hallando esas integrales, sabemos que la parte a la izquierda sería un logaritmo natural de b sobre b sub 0, que es igual a menos b al cuadrado, l al cuadrado, por t sobre m por r. Listo. Y ya por propiedad del logaritmo natural nos daría que la velocidad es igual a b sub 0. Todo eso lo le damos a Euler por acá, Euler por acá, y nos daría que b sub 0 es igual a Euler a la menos el campo magnético al cuadrado, la longitud al cuadrado, por tiempo sobre masa por resistencia. Listo. Entonces aquí estaría la velocidad que deberá moverse la barra para producir una corriente de 0.5 amperios en el resistor. Listo. Si en alguna duda me preguntan. Entonces vamos con el numeral número B. Espérate, que necesitamos la respuesta. Necesitamos la respuesta. Voy a mover esto. Voy a mover esto por acá arriba. Y vamos con el punto B. Que nos dice calcular la fuerza requerida para mover la barra hacia la derecha con una rapidez constante a 2.0 milisegundos. Entonces, la fuerza magnética es igual a la corriente eléctrica por el vector longitud, producto cruz, el campo magnético. ¿Listo? Entonces, la fuerza magnética. En el literal habíamos hallado que I es igual a la longitud por el campo magnético, la velocidad sobre la resistencia, por esta longitud L que va a multiplicar al campo magnético. Entonces la fuerza magnética va a ser igual L al cuadrado, B al cuadrado, esto V sobre R. Entonces ya reemplazando valores nos daría que la fuerza magnética es igual a la longitud, que vale 1.2 metros, 1.2 al cuadrado, por el campo magnético al cuadrado, que nos da que es 2.5 al cuadrado, y la velocidad que nos dicen que vale 2 metros sobre segundo por 2. Todo eso sobre la resistencia de 6 ohmios. Entonces la fuerza magnética será igual 1.2 al cuadrado por 2.5 al cuadrado por 2 sobre 6.
nos da 3 newtons. Si quieren me confirman con este valor, si me hace el favor. Fuerza magnética son 3 newtons. Listo. Vamos a ver esto. Y borramos para ir con el literal número 6. Sí, así le dio ese valor, listo, muchas gracias. Entonces, vamos con el literal número C. Que nos dicen, ¿cuál es la energía disipada por unidad de tiempo en el resistor? Es decir, calcule la potencia entregada. Entonces, la potencia de un circuito sería igual a la FEM inducida, en este caso E, por la corriente eléctrica I. Entonces, el potencial es igual a la FEM que nos dio, nos había dado menos L V por el campo magnético, que va a multiplicar a la corriente eléctrica que nos da L V por el campo sobre R. Listo. Entonces ya conociendo los valores, sería igual a menos la longitud, que es 1.2 al cuadrado, por el campo magnético 2.5 al cuadrado, por la velocidad, que nos dio 3 newtons sobre una resistencia de 6 ohmios. Ya volvemos a calcular. Y nos da que la potencia es igual a menos 4,5 watts. Listo. Al cuadrado por 1.2 por 2.5. Listo. ¿Tiene alguna duda, una pregunta? No, ok. El video lo estaremos enviando esta semana. Y para eso necesitaría que me colaboraran con la asistencia. También es para que yo cumpla con unas horas. Si me da ese valor, vale, listo. Para que yo cumpla unas horas y también para que me puedan colaborar. Acá les voy a dejar el link. Les voy a dar el link acá para que me colaboren con la asistencia si me hace el favor. Y ahí obviamente con el correo que dejen en el link les estaremos enviando el video, la grabación. Muchas gracias. Listo. Ese es otro similar al ejercicio anterior, pero ya vamos a derivar respecto al tiempo y con una corriente eléctrica que va a pasar al lado de la espira. Listo. Entonces, un alambre recto y largo porta una corriente variable en el tiempo de la forma y es igual a I sub 0 por W a la menos beta por T, donde IO y beta son constantes con unidades apropiadas. Un alambre conductor PQ descansa sobre dos rieles paralelos sin fricción formando un circuito en el resistor R, tal como se muestra en la figura, donde el conductor se mueve paralelo al alambre a la velocidad constante V es igual a beta por A. Si T igual a 0 y X igual a A, el flujo magnético a través del circuito en función del tiempo. Listo. Entonces volvemos a iniciar con la fuerza electromotriz. No, primero sacando el campo magnético de esta corriente eléctrica.
ya es tema del tercer parcial, que nos dice que la integral cerrada del campo producto punto ds es igual a mu por i. Ya sabemos que esto vale 1 y el ds vale 2πr. Y lo vamos a mandar a dividir al otro lado, que nos daría que el campo magnético es igual a mu por i sobre 2πr. Y el campo magnético, ¿a qué sentido irá cuando llegue a la espira? En K o menos K. Ya con la regla de la mano derecha nos indica que va en sentido de menos K. Listo. Entonces borramos esto y vamos a mover esto para acá arriba. Espera, yo le pongo la flechita y en dirección menos K. Ahora sí. Seleccionamos y movemos. Vamos a poner por acá. Listo, ahora sí vamos a hallar el flujo magnético. Para hallar el flujo magnético es igual a la integral cerrada por el campo producto punto diferencial de longitud. Que esto es igual a la integral del campo magnético que hallamos acá, que es mu por i sobre 2πr por, recordemos lo que hicimos en el ejercicio anterior, que es la longitud L por donde se va a desplazar la barra, que es dx. En este caso, un dr. Entonces acá tuvo un error, eso es R minúscula, R minúscula. 2pi, R minúscula, R minúscula. Listo. Vamos a sacar las constantes de una vez. El flujo magnético es igual a mu por i por la longitud sobre 2πr. 2pi, perdón. Y la integral se va a mover desde esta longitud A hasta una longitud X. En este caso, por ecuaciones de cinemática, X va a ser igual a la velocidad, perdón, X va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? De física mecánica. Entonces va a ser A más B por T. B de R sobre R. Listo. Voy a mover esto acá arriba porque lo vamos a necesitar más adelante. Acá. Mejor acá. Listo. Entonces ya desarrollando esa integral nos dará que el flujo magnético va a ser igual a mu por I por L sobre 2pi logaritmo natural de A más la velocidad por tiempo sobre A. Listo, ese es el flujo magnético. Entonces ya con eso tuviéramos el punto A, el literal A, perdón. Pero no conocemos, nos dicen que la velocidad es igual a beta por A. Ya no lo he terminado completamente, hay que despejar. Entonces el flujo magnético va a ser igual a mu por la corriente por la longitud sobre 2pi por el logaritmo natural de, entonces, A más la velocidad es beta por A. Beta por A sobre A. Entonces se va A y ahora sí nos dará que el flujo magnético es igual a mu por I, la longitud sobre 2pi
por el logaritmo natural de 1 más beta. Por t, me comí una t. Sí, me comí esa t y acá. Por una t, esta t y acá, y esta t y acá. Listo. Y ese sería el literal A. Listo. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y esto. Entonces, el literal B nos dice, halle la FEM inducida y la dirección de la corriente inducida en X igual a 2A. Entonces, para empezar con esto, reconozcamos que la FEM es igual a la menos la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Sí o no? Que esto nos da igual a la FEM menos la derivada del flujo magnético. En este caso vamos a coger esta para poder trabajar más fácil con estas variables, con estas constantes. Listo. Entonces vamos a mover esto. Un momento. Vamos a mover esto. Voy a dejar acá. Voy a dejar acá. Y la derivada. La derivada de t. ¿Ve? La derivada de esto sobre dt. Y vamos a encerrar eso entre paréntesis. Listo. Un momento. Me faltó que está ahí es igual a I sub 0 por Euler a la menos B de t. O sea, está ahí acá. Listo. Entonces vamos a corregir. El flujo magnético es mu por la longitud sobre 2pi por I sub 0 Euler a la menos beta de t por el logaritmo natural de 1 más 1 más beta de t. Listo, qué pena muchachos. Borramos esto. Y movamos esto. Y ahora acá. Listo. Vamos a borrar esto también. Entonces la longitud por I sub 0 Euler a la menos beta de t por el logaritmo natural de 1 más beta de t. Ahora sí. Listo. Entonces sacamos las constantes rápidamente. Que nos daría la Fm es igual a la menos mu, la longitud I sub 0 sobre 2pi por la derivada parcial respecto al tiempo de Euler a la menos beta de t por el logaritmo natural de 1 más beta de t. Uy, beta de t. Listo. Entonces borramos esto. Y recordemos que la derivada respecto al tiempo de Euler a la menos beta de t es igual a menos beta por Euler a la menos beta de t. Y la derivada parcial respecto a t es igual b de logaritmo natural. Logaritmo natural de 1 más beta de t.
1 más beta de t es igual 1 más beta de t por la derivada interna, que es beta. Listo. Entonces, como eso es una derivada del producto, esto nos va a dar que, me lo pongo, lo voy a dejar, voy a mover esto, lo voy a dar acá. Entonces nos daría que la fe, no sabes que, pongamos la derivada de una vez. La derivada de toda esa vuelta es igual a la derivada del primero, que es menos beta por Euler a la menos beta de t por la segunda sin derivar, que es 1 más beta de t, logaritmo natural de 1 más beta de t. Listo. Más la segunda derivada, que es b de t sobre 1 más beta de t por la primera sin derivar, que es Euler a la menos beta de t. Listo, vamos a sacar factor común, que sería beta por Euler a la menos beta de t, que va a multiplicar al logaritmo natural de todo eso, más 1 sobre 1 más beta de t. Listo. Vamos a ahorrar, ahora sí vamos a ahorrar todo. Ahorrar esto. Ahorrar esto y voy a poner que esto por mu, la longitud, y sub 0 sobre 2pi. Esto es que es el flujo magnético que nos decía beta, B, el flujo magnético de B es igual a menos la derivada del flujo, perdón, borrar. La inducida es igual a menos la derivada parcial de beta respecto al tiempo. Listo. Todo eso era el flujo magnético, ya derivado, listo. Entonces vamos a borrar y eso es igual a la inducida. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Si se perdieron, me preguntan. Y esa sería la FEM inducida en la dirección de x igual a 2a. Listo. ¿Tiene alguna duda, una pregunta? De momento es claro. Listo. Ok, entonces... No, está bien. Ok. Listo, entonces ya hallamos el punto A y el punto B. Ya podemos seguir con el otro ejercicio. Ahorrar esto. Listo. Ese ejercicio. Ese sería el último del día de hoy. Una espira rectangular conductora de masa m, resistencia R y dimensiones W, L cae desde el reposo dentro de un campo magnético B, que se extiende infinitamente hacia abajo, tal como se muestra en la figura. Mientras el borde inferior de la espira se encuentra dentro del campo magnético, la espira se moverá a una velocidad v sub t constante. A.
encuentra y justifica el sentido de la corriente inducida en la espira y la fuerza magnética que experimenta a medida que cae dentro del campo B. Entonces, ¿cómo justificamos el sentido de la corriente inducida? Entonces, en la figura vemos que el campo magnético está saliendo, en este caso el computador, pero para hallar el sentido de la corriente eléctrica, una fuerza se tiene que oponer, o sea que tiene que ir atravesando el computador, o sea, ir hacia adentro. Entonces, para hacer eso, cogemos la mano derecha y ponemos el pulgar apuntando dentro de la pantalla. Como podemos ver, se va a mover en ese sentido. Ah, sí, se va a mover de ese sentido. ¿Sí o qué? O sea, ponemos el pulgar hacia adentro de la pantalla y cerramos la mano. La mano va a cerrar a sentido horario. Listo, horario. Así llamamos la fuerza inducida, la dirección de la fuerza inducida. Listo. Entonces, ya encontramos el sentido de la corriente y ahora hallemos la fuerza magnética que experimenta a medida que cae dentro del campo B. Vamos a borrar por acá. Entonces, nos dice que la fuerza magnética es igual a la corriente eléctrica por la longitud, producto cruz, el campo magnético. Entonces, la longitud va a ser igual a W, que es la que se mueve en dirección de la espira en el campo magnético. En Y no cuenta porque es constante, listo. Entonces, como el campo magnético solo se mueve en esa dirección, entonces el campo magnético va a ser igual a la corriente por W por el campo magnético. ¿En qué dirección entonces? Como vimos que la longitud en ese sentido iba en I, esto pongámoslo acá que iba en I, y el campo magnético va en K. ¿Sí o qué? Entonces, con la regla de la mano derecha, y cruz K nos va a dar que es en menos J. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda? ¿Por qué yo menos J o cómo hallamos eso? En dirección J. Este es el campo magnético. Listo. Vamos a mover esto por acá arribita. Vamos a moverlo por acá. Listo. Voy a repetir por qué la dirección I, porfa. Ah, sí. Listo. Vamos a deshacer. Vamos a deshacer. Listo. Entonces, volvamos a escribir la ecuación de la fuerza magnética, que nos dice que es I, la longitud, vector longitud, producto cruz, el campo magnético. Entonces, acá yo le pongo con más espacio. La longitud va en I. ¿Por qué? Ah, no. Sí, tienes. Ahí sí me hizo recordar algo. Como la espira iba a este sentido, entonces en esa sección de W se va a mover a menos I. Era menos I, qué pena. Pero si entiende por qué va en dirección menos I. Ahora sí, listo. Sí, ahorita me había equivocado, si era menos I. Por el campo magnético que nos dicen que sale de la hoja en dirección, está muy grande esto, dirección K. Listo. Entonces esto no sería negativo acá. Vamos a borrar esto. Sería IW, dirección positiva. Listo. Menos I, cruz K, J positivo. Listo, está bien todo. Y vamos a mover esto por acá. Listo.
Entonces, B, calcule el flujo de campo a través de la espira, la FEM y la corriente inducida. Entonces, para hallar el flujo, recordemos que el flujo magnético es igual a la integral cerrada por el campo magnético por la diferencial de longitud. Entonces, sabemos que la integral del campo, y el de L, se lo vuelvo a decir, es la longitud L, que es constante, por el campo que se mueve en X, de X. Perdón. Dicen que se está moviendo hacia abajo. O sea que W es constante. El campo por la W, que es constante ahora sí, por un dy. ¿Se entiende esto? Entonces, como dicen que la espira se mueve, cae desde reposo entre un campo magnético, desde acá, eso quiere decir que la espira se mueve abajo. Entonces, el campo en el sentido X es constante, que en este caso es la longitud omega, BW. Y como se mueve en Y, hay que integrar, respecto a Y. Entonces, de un 0 hasta Y. Entonces, el campo magnético, el flujo del flujo magnético va a ser igual al campo magnético por omega por Y. Listo. Este sería el, el flujo del campo a través de la espira. Listo. Hallemos la FEM. Para hallar la FEM nos dice que es menos la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. Y el flujo magnético es BW por Y. Nos daría, saquemos las constantes de una vez. Entonces sería BW por la derivada parcial de Y sobre la derivada parcial de T. Listo. Recordemos que de Y de T es igual a la velocidad. Listo. Entonces esto es velocidad. Esto nos daría que la FEM es igual a menos el campo magnético, la longitud W, por la velocidad en Y. Listo. Ese es el otro valor que nos están pidiendo acá, la FEM. Y lo último que nos piden es la corriente inducida. La corriente inducida, recuerde que es con la ley de Ohm, que nos dicen que la FEM inducida es la corriente inducida por una resistencia. Despejamos sí, pero eso es valor absoluto. Por el valor absoluto de la FEM sobre la resistencia, que eso es igual. La FEM nos dio que es igual a B omega W, por la velocidad en Y. Positivo porque es el valor absoluto sobre R. Listo. Y eso es lo que nos pedía. Entonces vamos a mover el flujo por acá. La corriente vamos a mover por acá. Y la FEM a mover por acá. Ay. La FEM la voy a mover por acá. Listo. Borramos esto. Listo. Y ya para lo último dice, determina la velocidad terminal, velocidad límite de sub t. Entonces, como la espira se está moviendo y tiene una masa, recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y habíamos hallado en el literal A que la fuerza magnética es igual a I por W por B. Igualamos las fuerzas. Esto nos daría que la masa por aceleración es igual a I W W por B. Listo.
Entonces, la corriente está ahí, la habíamos hallado acá. También hay que reemplazar. Entonces, masa por aceleración es igual a B, W, la velocidad en Y sobre la resistencia por W por B. Esto nos da que es B al cuadrado o W al cuadrado por velocidad de Y sobre R, igual a masa por aceleración. ¿Listo? Uy. Entonces ya despejamos esta velocidad en Y. Entonces la velocidad en Y es igual a la resistencia por la masa por la aceleración sobre V al cuadrado W al cuadrado. ¿Listo? Nos dicen que es velocidad límite V sub T. Pues cambian eso en T si quieren. Pero eso sería la velocidad límite. Listo, muchachos. Una pregunta, una duda, ¿cómo quedó todo de hoy? Listo, eso era todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Ya la próxima sesión, que puede ser la próxima semana o en 15 días, que no sé cuándo son la fecha de vacaciones de los profesores, ya explicaría sobre los circuitos eléctricos RL, RC y RLC, las leyes de Kirchhoff. Esa velocidad terminal no se hallaría con una integral como ahora, entre instantes de tiempos. No, porque están pidiendo una velocidad límite, o sea, una velocidad máxima. Recuerde que la velocidad máxima que va a tener esa espira va a depender de lo que es, de lo que hayamos de la corriente, está ahí, y del campo magnético. Entonces, con solo despejar la velocidad sería su velocidad máxima. Es como en el primer parcial de campos, que no sé si ustedes habrán hecho algún ejercicio así que decía que en las leyes de Kepler, que decía que cuál era la velocidad de fuga, o que era solamente despejar una velocidad y ya no necesariamente había que hallar una integral. Entonces era lo mismo prácticamente. Listo. Entonces listo, eso era todo. Yo le estaré mandando, pues, ¿cómo se llama? Bienestar le estaré enviando la próxima sesión y sería dentro de 8 días o 15 días. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y muchas gracias.